Todo comienza con Pep, quien se quedó en Andalucía contándoles a sus hijos toda la historia de Giselle, básicamente todo lo que ocurre en la primer película, de su príncipe, la malvada madrastra, sus actos heroicos y sobre todo cómo llegó a su esperado felices por siempre. Si no recuerdan la película, se las cuento al final. El caso es que al quedarse en aquel otro mundo, Giselle se casó con Robert y tuvieron una hija llamada Sofía, que si se acuerdan, Robert tenía otra hija llamada Morgan, que ahora no era una linda y adorable niña, sino una adolescente que ya no creía en la magia. Ya luego se mudaron de casa, ya que la ciudad estaba muy estresante, con cosas que a Giselle no le encantaban, como usualmente lo hacía. Entonces se mudaron a un pequeño pueblo en las afueras, viviendo en una enorme casa que parecía un castillito, que a la mujer le encantaba, pero necesitaba uno que otro arreglo, cuando de repente llegaron 3 mujeres, donde Malvina Monroe y sus compinches en general controlaban la pequeña ciudad, dándole la bienvenida a Giselle y a su familia, donde Morgan estaba harta de todo. Ella jamás quiso mudarse, solo quería quedarse en su viejo hogar, donde dejó atrás a sus amigos y a la vida que solían cantar. Con esto, Giselle quiso hacerle una gran sorpresa, que le diseñó una habitación increíble, pero por desgracia, el lugar se comenzó a incendiar, su ropa, sus cosas, por lo que terminó durmiendo con Giselle y su papá. En fin, Giselle comenzó a tener problemas con aquella casa, con la electricidad, los muebles, todo. Parecía que la estaban hechizando o algo, pero todo mejora cuando Nancy y Edward llegaron, dejándole un regalo para la pequeña Sofía, una varita mágica que podía cumplir un deseo mágico, claramente solo para alguien que viene de Andalucía, algo que encantó a la mujer, excepto a Morgan, ya que ella no tenía ese privilegio, no era hija de la joven, ni venía de aquel país mágico, y de pilón, como toda su ropa se quemó, tuvo que ir a su primer día de escuela con la ropa de Giselle, que era, ya saben, como de mujer de cuentos de hada, que claramente eso no le encantaba. Y todo empeoró cuando conoció al hijo de Malvina Monroe, Tyson, a quien su madre postulaba para que se volviera el príncipe de la ciudad. Era popular y el más deseado de todos. Pero todo empeoró cuando Morgan tenía una discusión con Giselle, pidiéndole que básicamente se alejara de ella y la dejara vivir en paz, desanimando a la mujer. Pero aún así, Giselle era demasiado Giselle, por lo que quiso hacerle una campaña para volverla a la princesa de Monroeville, enfureciendo a la joven, ya que no solo la puso en ridículo, sino que jamás se lo pidió. Por desgracia, a Robert también le comenzaron a pasar cosas malas, de que su vida se volvería cada vez más aburrida, con la noticia de que tendría que tomar el tren para llegar a su trabajo todos los días, volviéndose algo repetitivo y de cierta forma aburrido, contándole a Giselle, dándose cuenta que ambos la estaban pasando bastante mal, que no eran felices y nada estaba pasando como lo esperaban. Y todo empeoró cuando Morgan llegó después de tanto tiempo peleándose con su papá de todo lo que Giselle le había hecho, de que no era su mamá, que era una madrastra que le estaba arruinando la vida, desanimando a la mujer, que se puso a cantar, que esperaba que toda su familia fuese feliz, y de la nada Pep apareció, animando a la princesa, que le dio la idea de utilizar la varita de Edward y Nancy, que al pedir un deseo de que su vida fuese un cuento de hadas, en el momento claramente eso no funcionó. Pero al día siguiente, cosas raras comenzaron a pasar. El pueblo ahora se llamaba Monroelasia, que al despertar vio a Robert y a Morgan bailando sin parar. Parecía todo mágico, saliendo de un cuento de hadas, con la gente cantando, con atuendos de Disney, como si fuese un musical. Su casa estaba arreglada y todo era magia y felicidad, como si lo solía vivir en su cuento de hadas. Por otro lado, la reina era Malvina, que controlaba básicamente todo el reino, enterándose que Giselle tenía una varita mágica y la quería para ella. Quería todo el poder, por lo que le preguntó a su espejo mágico quién era la más poderosa de todas, sin saber que la respuesta sería Giselle. Dicho esto, la malvada mujer mandó a sus compinches a robarle aquella varita a Giselle, quien por desgracia comenzó a volverse una villana, una desagradable madrastra que al igual Pep se estaba transformando en un gato malvado, dándose cuenta con sus acciones y las cosas que le pasaban. Pero todo mejoraba al encontrarse con el pergamino que Nancy le entregó, que aquel ser le decía que tenían hasta la medianoche para solucionarlo todo.
sino así sus vidas se quedarían. Pero para su mala suerte, Giselle no encontraba la varita, por lo que fue en busca del pueblo en alguna solución, y en el camino se encontró a Morgan coqueteando con Tyson, que ahí era un príncipe y la invitó al baile real, pero la desgraciada de Giselle le prohibió ir, de que tenía cosas que hacer, y la encerró en su habitación como a Cenicienta, haciendo sentir mal a Morgan, pero aún así no se rindió y logró escapar por la ventana, algo que Giselle notó y la detuvo. Pero en ese momento su lado bueno salió, contándole a la joven todo lo que le estaba pasando, de que debían buscar a Nancy para arreglarlo todo. Dicho esto, la lanzó por un pozo mágico, entrando en Andalasia, algo que extasió a la joven. Mientras tanto, Giselle dejaba salir más su lado malvado y quería volverse la reina del pueblo, enfrentándose con Malvina, dándose cuenta que ella le robó la varita, por lo que Giselle le dijo que a la medianoche todo cambiaría, cantando una canción como siempre, ya que justo Malvina no podía utilizar aquel poder, ya que no venía de Andalasia, donde Morgan encontró a Edward y a Nancy, explicándoles todo lo que pasaba y que todo empeoraba, ya que el poder de Giselle estaba consumiendo al mundo mágico, que si no la detenían cosas malas pasarían. Entonces fueron al árbol mágico de Giselle, un lugar muy especial para la mujer, donde Morgan tomó todo recuerdo de ella y junto a Nancy volvieron a la vida real, llevándose aquellos recuerdos directo al festival del pueblo, donde Giselle se encontraba con la varita, enfrentándose a Malvina, que como en toda historia, ella ganaría, llegando justo a tiempo, donde Morgan y su familia la detuvieron, pero la malvada mujer rompió el recuerdo, sin saber que al hacerlo, esparció una magia que la regresó a la normalidad. Pero, por desgracia, Malvina quería dejar todo como estaba, impidiendo que Giselle revirtiera el deseo, que si no le devolvía la varita, a Morgan mataría. Dicho esto, la malvada mujer destruyó la varita, causando que Andalasia colapsara, donde Giselle y Edward comenzaron a desaparecer. Al ver esto, Robert trató de hacer algo, evitando que el reloj siguiera corriendo, mientras Giselle le decía a Morgan que ella igual era hija de Andalasia, que intentara pedir un deseo con los restos de la varita. Dicho esto, así lo hizo la joven, y todo volvió a la normalidad. Se reconcilió con Giselle. Malvina y las demás personas olvidaron lo que pasó, pensando que todo fue un sueño. Y así, la vida de todos mejoró. Robert consiguió un nuevo empleo. Nancy y Edward los visitaban más seguido, dejando ver que la vida de Giselle era mejor si estaba desencantada. ¡Oh, qué linda película! ¡Qué buena forma de dejar ver lo desencantada que era todo! Cómo la vida de Giselle era un fiasco, que buscó una forma de que todo fuese felicidad y magia genuina. Pero vamos, no todo en la vida son flores y muchos colores. Hay sube y bajas, donde no todo es felicidad. Imagínense, qué aburrido sería que todo fuese lo mismo todos los días. ¡Qué monotonía! Como diría Shakira. El punto es que esta película es realmente linda. Me gustó mucho. Yo le pongo un 8.5. Ya saben dónde la pueden encontrar. Pero a decir verdad, no es mejor que la primera. Así que aquí se las dejo para que la vean. Todo comienza en un mundo mágico conocido como Andalasia. Había una cruel reina llena de ambición, con temor de que su hijastro se enamorara y ella perdiera el trono, evitando que eso pasara. Por otro lado, nos presentan a Giselle, que como Blancanieves les hablaba a los animales, viviendo en una cabaña, soñando con conocer a su príncipe azul. Hasta hizo uno, explicando con una canción que el primer amor era algo que siempre soñó, algo que solo pasaba en los cuentos, bailando sin parar y cantando con mucha emoción, mientras que aquel príncipe cazaba un troll que junto a su asistente Nathaniel rondaban por el bosque, donde escuchó el canto de la joven, por lo que cabalgó hacia ella, cantando al igual, corriendo tras el troll que comérsela quería, destruyendo su cabaña. Pero para su suerte, el príncipe llegó y lo sacaron volando, cayendo en los brazos de él, que al verlo, Giselle quedó flechada, cantando que se casarían por la mañana, y así se fueron felices por siempre. Bueno, eso creían, ya que la loca reina no lo iba a permitir, por lo que el día de su boda, cuando Giselle llegó, Nathaniel la recibió. El caso es que se le apareció una anciana que trató de detenerla, arrastrándola a un disque pozo mágico, diciéndole que solo debía cerrar los ojos y pedir un deseo, que al decir esto,
La anciana la aventó, cayendo en un vacío sin fin. Claramente, la mujer era la malvada reina, quien mandó a Giselle a un mundo donde no habían felices para siempre. Dicho esto, la joven salió de las alcantarillas de Nueva York a la vida real, fuera de su cuento, algo que la joven claramente no entendía, apreciando cada detalle como si fuese de caricatura, pero la gente la veía como una lunática, causando un desastre por donde pasaba, que del subterráneo llegó a otro lado, ya que no encontraba a su primer amor, acercándose a un vago, pidiéndole ayuda, pero el canijo su tiara le arrebató y sola la dejó, y de pilón una tormenta le cayó. Por otro lado, vemos a un abogado en un pleno divorcio, que al salir de la oficina se preparaba para darle una noticia a su hija, regalándole un libro para animarla, ya que le dijo que se casaría con su novia, decepcionando a la pequeña, ya que ahora tendría una madrastra. Y de la nada, Giselle se subió a un espectacular con forma de castillo, tocando a la puerta, algo que Morgan vio, por lo que ilusionada bajó a ver lo que pasó. Entonces su papá la siguió, salvando a Giselle de caer, explicándoles que llevaba caminando sin rumbo y nadie quería ayudarla, y como estaba lloviendo la llevaron a su departamento, contándoles todo lo que le pasó, encantando a la niña, pero al padre eso lo asustaba, y aún más cuando no entraba por la puerta. Iba a pedirle un taxi, pero la hija le rogó que la dejara, y de la nada Giselle se durmió, y así el padre dejó que se quedara. Por otro lado, el príncipe Edward bajó al pozo, directo al mundo real, al igual que la ardilla, buscando a Giselle, dejando atónito a todos los trabajadores, ya que hostilmente preguntaba por su princesa, actuando como todo un lunático, que cuando Giselle despertó, vio el desastre que la rodeaba, así que llamó a todo animal que estaba, desde ratas a palomas, de abejas a moscas, que juntos la ayudaron a limpiar el departamento, que con una canción barrieron, recogieron y tallaron cada detalle, al estilo de Cenicienta, tarareando con las cucarachas, que cuando Morgan despertó, vio todo, así que fue por su padre, que al ver todo esto, enloqueció y echaron a todo roedor y plaga de Nueva York, viendo que Giselle se estaba bañando, agradeciéndole por el agua y todo lo que tenían, que con una sonrisa pensaba que era magia, y de repente llegó Nancy, la novia de Robert, justo en el momento que Giselle se tropezó sobre él, dejando atónita a la mujer. Claramente enloqueció con eso, que llena de celos y furia se fue del lugar, por lo que Robert no pudo más y corrió a Giselle, pidiéndole que se fuera, cuando la loca hizo un vestido con sus cortinas. Se pasó, por lo que Robert le dijo que por su culpa Nancy se enojó. Entonces Giselle le dijo que le cantara para dejarle ver lo que sentía por ella. Todo esto lo veía la malvada reina, que no iba a permitir que Giselle volviera. Entonces mandó a Nathaniel por ella, que al llegar a Nueva York preguntó por el príncipe, el cual luchaba contra un autobús, enfureciendo a la chofer. Mientras tanto, Giselle fue al despacho de Robert, dejándola a manos de su secretaria, que le dejó un pescado. En cambio, Nathaniel, la reina le ordenó que se asegurara de que la joven mordiera una manzana envenenada, tal como le sucedió a Blancanieves, que si lo lograba, ellos tendrían sus felices para siempre. Dicho esto, el ayudante se emocionó, pero para su mala suerte, la ardillita lo escuchó y fue a decirle a Edward, pero en aquel mundo el humano no lo entendía. Por otro lado, la secretaria le contó a Robert que la joven estaba chiflada, ya que decía que venía de un lugar muy lejano en Andalasia, y aún más cuando fue con los divorciados, diciéndoles a ambos que eran el uno para el otro, sintiendo que Robert los estaba manipulando, dejándolo en ridículo, mientras que el príncipe la seguía buscando, que cuando Nathaniel la vio, mandó a Edward por otro lado, mientras que la verdadera, Robert le dio unos billetes y le deseó suerte, por lo que la joven se disculpó por los problemas y le deseó la mayor felicidad yéndose por Central Park. Dicho esto, Robert no pudo con su bondad y la fue a buscar, viendo que regaló el dinero a una extraña. El caso es que le contó su historia de cómo conoció a Edward, haciendo reír a Robert, ya que sonaba como un cuento de hadas, una tontería. Aún así, preguntándole a él cuánto tiempo llevaba con Nancy, y de la nada llegó Nathaniel,
ofreciéndole una manzana, siguiéndolos para ver si la mordía, pero salió volando, discutiendo con Robert que el felices para siempre sí existía. Hasta le cantó, y con unos músicos callejeros hicieron una melodía que detrás de ella cantaron por todo el parque, uniendo parejas de una manera sin igual, que hasta los mariachis puso a tocar. Parecía un show de Broadway, que hasta el príncipe lo vio, por lo que saltó por ella, pero chocó, que hasta Giselle mandó unas palomas a enviarle flores a Nancy. Parecía un parade de Disneyland, dejando atónito al señor. Se pasó. Pero Nancy le habló a Robert y le agradeció por las flores, y aún más que le invitó a un baile medieval o algo así. En fin, el príncipe llegó a un motel con Nathaniel, que al ver una caja mágica se embobó en una novela, por lo que la ardilla aprovechó y trató de decirle a Edward lo que el gordo tramaba. Pero no funcionó y el canijo lo torturó, por lo que salió en busca de Giselle, cuando el pequeño se liberó y fue tras él, que cuando Robert comía con Giselle, hablaban de la madre de Morgan, de que el amor con ella fue una fantasía, ya que lo abandonó junto a su hija, por lo que no la alentaba en creer en los cuentos de fantasía, cuando de la nada Nathaniel volvió y le obsequió un martini de manzana, que cuando lo iba a tomar, la ardilla se lo tiró, que al verla Giselle enloqueció, ya que era su amigo, pero Nathaniel lo atacó. Nada malo pasó cuando Edward vio en la televisión la noticia de Giselle agradeciéndole al espejo mágico. En fin, Robert se veía feliz observando cómo Giselle trataba a su hija, contándole cuentos como si fuera su madre, cuando Edward llegó a su edificio, tocando cada puerta por ella, pero no la encontraba. Al mismo tiempo, Robert le decía a Giselle que no se ilusionara, que la vida era cruda y que tal vez Edward no la buscaría, enfureciendo a la joven, ya que era tan negativo. Parecía una loca, pero tuvo un momento donde casi lo besa, pero no sucedió, ya que ambos estaban sintiendo algo por el otro, que al amanecer él se sentía al fin bien con ella, cuando al mismo tiempo Edward tocó a su puerta, emocionado de verla, que al ver a Robert lo atacó, pero Giselle le dijo que era su amigo y de la nada guardó su espada, comenzando a cantar, algo que Giselle curiosamente no hizo, sino le pidió una cita, algo que él claramente no sabía qué era. Dicho esto, se despidió de Robert y de Morgan, yéndose con su príncipe, aunque se veía triste. Por todo esto, la reina enfureció, regañando a Nathaniel porque le falló, así que ella se encargaría de todo. Cuando la pareja de divorciados le dijo a Robert y al otro abogado que no querían separarse, gracias a lo que Giselle les dijo, la cual iba turisteando por Brooklyn junto a Edward, quien ya quería irse, pero Giselle no estaba lista y justo quería ir al baile medieval. Así que fue en busca de Morgan, que como no tenía una hada madrina, la pequeña tomó la tarjeta de su padre y compraron cosas para la joven, comprando sin parar, donde la niña se sentía como si paseara con su madre, por lo que Giselle le dijo que las madrastras pueden ser buenas, tal como la de Edward, que llegó a la realidad tipo maléfica. Fue por Nathaniel y buscó a Giselle, que en medio del baile medieval, ella llegó con un outfit no tan medieval, que cuando Robert la vio, quedó sin palabras, donde ella tenía más conexión con él que con Edward, bailando a su lado, mientras que Edward estaba con Nancy, que con cada paso se iba enamorando, que al verlo tan feliz, Nancy lo separó y volvió con el príncipe, que la notaba triste. Hasta Nancy se dio cuenta con Robert, cuando de la nada llegó la anciana, diciéndole que qué triste que se quedara con el hombre que realmente no amaba, que mejor mordiera una manzana y se olvidara de lo que pasaba. Dicho esto, ella lo hizo, quedando inconsciente, que cuando Robert la vio, la bruja salió y Edward la encontró, pidiendo ayuda, y de pilón, Nathaniel llegó, contándole al príncipe lo que la bruja hizo, dejando ver su maldad, y así la pusieron en su lugar. Entonces Edward le dio un beso de amor, pero nada funcionó, hasta que Robert la besó,
que cuando las 12 dio, Giselle despertó. Todos lo veían como un show, hasta que la reina enfureció y en un dragón se convirtió, y a Robert se lo llevó, por lo que Giselle dejó su zapatilla como Cenicienta y fue tras ella, que del edificio más alto trató de detenerla, pero la bruja no paraba, hasta que casi cae del edificio y no sé cómo se llenó de fuego, cayendo a otra dimensión, donde Robert casi muere, pero Giselle lo atrapó y esta vez ella lo salvó, besándose como en toda película, y así Edward se enamoró de Nancy y la llevó a Andalasia, casándose como en un cuento de hadas. Mientras que Giselle hizo su estudio de diseño, Nathaniel y Pip se volvieron escritores, donde ella se quedó con Robert, viviendo felices para siempre, terminando el cuento de Encantada. Ok, tenemos que aceptar que este sí es un clásico de Disney, una joya, ya que mezcla las historias, o más bien los detalles, de las princesas clásicas, tipo Blancanieves, Cenicienta y por supuesto La Bella Durmiente, con un toque de maléfica para la villana. Por eso me encanta esta historia. Digo, sé que no me lo preguntaron, pero para mí, estas tres princesas son las que le dieron vida al mundo de Walt Disney. Por eso es importante todo eso del mundo de fantasía, ya que sin eso no hubiéramos conocido ninguna otra historia de Disney, desde Buzz Lightyear hasta Cars. En fin, yo le doy un buen 9. Buena música, buen guión, sobre todo buena historia. Claro, es Disney. Y bueno, vayan al canal secundario, ya que mañana estrenamos nuevo video. También pueden seguir a esta joven narradora en su Instagram personal. Y seguirnos en el TikTok para ver fragmentos de videos. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.